Un ejemplo exitoso de la aplicación de una política de reforma educativa nacional fue la extensión del tiempo escolar en Chile. En 1997 se implementó la jornada escolar completa o JEC, una política educativa que es un ejemplo exitoso para Latinoamérica y que benefició a estudiantes del sector público gracias a reformas que la acompañaron. La jornada escolar completa chilena contó con recursos propios, tenía infraestructura, apoyo político y programas de apoyo a las escuelas. Esta política fue aceptada por los ciudadanos y en la actualidad se encuentra implementada en casi la totalidad de los colegios chilenos. El presente artículo, del cual hace parte pues esta ponencia, presenta las particularidades de la política y hace un breve recorrido por la historia y por la reforma educativa que la acompañó. En el cambio de siglo, la reforma educativa chilena produjo un sistema escolar renovado que en la actualidad ha sido capaz de superar a la mayoría de los países latinoamericanos en resultados en pruebas censales, por ejemplo las de la OECD, las pruebas PISA. Esta mejora en el sector público educativo se llevó a cabo por medio de un conjunto de reformas políticas y de programas e intervenciones, entre las que se incluye la extensión de la jornada escolar, JEC. Otras acciones promovidas en Chile son la reforma de la estructura del sistema educativo, las nuevas formas de financiación como el subsidio a la demanda, el uso de incentivos económicos para escuelas privadas con financiamiento estatal. Esto lo dice Cox en el año 2003. El caso chileno ilustra cambios y pues inversiones que se requieren hacer para que una reforma del sistema educativo nacional pueda funcionar. En la década de los 80, una vez superadas las dificultades de cobertura escolar en Chile, la política educativa hizo énfasis en la equidad entendida como discriminación positiva y mejoramiento de la calidad en todos los sectores sociales. Con este objetivo en mente, la reforma en estos periodos fue principalmente de tipo económico y administrativo, para fomentar la competencia entre instituciones educativas para obtener más estudiantes. Así, por ejemplo, se instituyeron incentivos como la promoción del pago de una subvención estatal por alumno y se descentralizó el sistema con el cambio del control ministerial a los municipios, en aspectos como contratación de docentes y administración de recursos. Estas medidas pretendían fomentar la equidad y la participación democrática, ya que el sistema educativo había sido orientado por estrictas normativas centralizantes de la época del régimen de la dictadura militar en Chile. En el momento actual, Chile está trabajando por la desmunicipalización de la educación. Entonces, construyó o implementó 70 servicios educativos locales, que son unos entes administrativos públicos que manejan municipios, grupos de municipios. Esto hace que los recursos ya no varíen entre instituciones de la misma calidad, sino que las instituciones de un grupo conjunto de municipios reciben la misma cantidad de recursos. Anteriormente, dos instituciones de la misma calidad podían diferir en los recursos de acuerdo a los ingresos que tenían los municipios. Pero volviendo pues a los 80, en los 80 el gasto público en educación se redujo un 27% en Chile, entre el 82 al 90, lo que equivale a una disminución de 4.9 al 2.5% del PIB. Esto es muy bajo. En la actualidad, los países latinos invierten en educación alrededor del 4.7 al 5% del PIB. En 1980 esta disminución ocurrió por la crisis económica anterior a 1985 y decisiones políticas que subestimaban mucho el sector educativo chileno. Sin embargo, desde 1985 la situación tuvo un cambio que se afianzó en los 90, llegándose a una inversión mucho mayor en educación, que se traduce en programas focalizados para determinadas escuelas y también en programas generales que incluyen a todas las escuelas. Entonces, en 1997, año en que aparece la jornada escolar completa chilena, o JEC, el gasto por alumno se estimaba alrededor de los 21.000 pesos chilenos, o sea, $33, doblando el estimativo de 1982, que era 11.500 pesos chilenos. Ya que en los 80 creció la cobertura y la demanda de educación secundaria, se implementó la subvención por asistencia a la escuela y por tanto unos mecanismos de elección y competencia para ajustar la demanda y oferta debido a la reducción nacional en el gasto educativo. El subsidio por alumno matriculado, los famosos vouchers, fue inspirado en conceptos del economista Milton Friedman.
Estos vouchers consisten en que los recursos de educación no los reciben directamente las familias, sino los sostenedores. Son propietarios y administradores privados de escuelas públicas y de escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Estos vouchers o subvenciones del Estado tienen la particular característica de pagarse de acuerdo al promedio mensual de asistencia de los alumnos y no se pagan de acuerdo con la matrícula oficial. El sistema voucher incentivó la creación de nuevas escuelas, pero también generó la competencia entre estas por sostener su matrícula y la consecuente segregación o segmentación de los estudiantes de bajos recursos, los cuales asisten a colegios municipales, lo que nosotros llamamos colegios públicos, principalmente. En la actualidad eso está cambiando en Chile porque en este momento pues hay la implementación de un nuevo sistema en línea para que las familias decidan a qué institución escolar quieren ir. Y la nueva ley de inclusión chilena, que es muy reciente, indica que las escuelas no pueden seleccionar. Si reciben recursos públicos del Estado, tampoco pueden hacer discriminación ni pueden reglamentar la admisión de los estudiantes. La admisión es libre y depende de la decisión de los padres. Pero volviendo pues a los 80, el sistema de subvenciones chileno se explica pues de la siguiente manera. Mediante el pago de una suma fija por alumno atendido, se premia automáticamente con mayores ingresos a las escuelas capaces de aumentar su matrícula y de mejorar la asistencia a clases. Con la transferencia de las escuelas públicas a los municipios y sus profesores al Código del Trabajo, el sector municipal o público y el sector privado subvencionado quedaban sometidos a las mismas reglas y debían competir en condiciones similares para atraer alumnos. En términos técnicos, la reforma buscó lograr un mejoramiento de la eficiencia interna del sistema escolar. Los recursos serían utilizados de forma más racional en cada escuela y una mecánica competitiva permitiría que las escuelas menos eficientes se vieran obligadas a mejorar o a cerrar. En el caso de los colegios subvencionados por el Estado, se buscaba que el financiamiento fuera compartido entre la municipalidad y la familia, y en las escuelas privadas subvencionadas. Y se excluyó a los colegios municipales, o sea, los colegios públicos, que no fueran liceos dedicados a la formación de educación media. De esta manera, los padres tenían que hacer un copago. No era educación pública completamente. Tenían que hacer un copago entre 4.000 y 32.000 pesos chilenos mensuales del año 97. Y pues había un límite establecido por ley de $80, el cual no se debía sobrepasar o de lo contrario el colegio pasaba a ser considerado privado. Con la ley presentada ante el Congreso en el 97 para la extensión de la jornada escolar, la ley 19.532, se creó un fondo de becas para que las familias de estudiantes que no pueden hacer los copagos más altos no sean víctimas de segregación escolar. Por ejemplo, se permitió que estas familias atendieran a colegios privados subvencionados de copago alto. Y por otra parte, con la ley de financiamiento compartido del año 93, se buscó que el subsidio fiscal fuera acorde a los recursos que tienen las familias. Esta última ley aumentó el porcentaje de familias que pagan por la educación de sus hijos y que no lo hacían anteriormente, debido a los subsidios estatales. Entonces, de un 8% de la matrícula del 93 a un 32% posteriormente. Producto de los cambios implementados entre los 80 y los 90, cuando aparece más o menos la jornada extendida, entonces pues se ve que la oferta privada en educación subvencionada, es decir, con aporte del Estado, crece de un 32.9% para el 1990 y se da sobre todo en zonas urbanas pobladas densamente y para estudiantes cuyos padres tenían mayores niveles educativos. Esto se relaciona con un problema que persiste actualmente en la educación chilena, conocido como segmentación o segregación del mercado educativo, donde los estudiantes de más bajos recursos se restringen a matricularse en instituciones educativas públicas municipales y los estudiantes de estratos más altos se derivan a la oferta privada subvencionada o a la oferta privada, con consecuencias sobre el nivel de desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes. La segmentación obedece a que las instituciones educativas seleccionan a los estudiantes que reclutan, también porque los padres no conocen la oferta educativa y en el caso de las instituciones donde se exige copago, los padres de familia no pueden hacer dicho pago, por eso quedan excluidos. Sin embargo, el gobierno chileno y el Ministerio de Educación actualmente están fomentando más esta equidad educativa y la disminución de la segmentación por medio de un acceso menos condicionado a los estudiantes a instituciones de su interés. Además de la subvención o el pago del Estado por asistencia de los alumnos, la reforma de los años 90 incluyó un componente importante de modificación del mercado laboral de los profesores. Inicialmente en los 80 se había presentado un movimiento de liberalización del mercado laboral,
de modo que los profesores dejaron de ser parte del cuerpo de servidores públicos y su salario empezó a ser regulado por el empleador individual, ya fuera el municipio o el sostenedor. En los 90 los docentes fueron transferidos desde el Código de Trabajo, o sea, como empleados privados, a un nuevo estatuto docente, la Ley 19.070 del 91. Esto tiene un impacto en la cantidad de personas que eligen ser docentes. Hubo una disminución del 45% de la matrícula en licenciaturas en las universidades para la época. Y también pues en los profesores se vio que hubo una pérdida de casi un tercio de su salario durante la década. Y también pues hubo mucha pérdida pues, de empleos en docentes. Las razones por las cuales se disminuyó el número de aspirantes a docencia fueron la inamovilidad de la planta docente, ya no se les podía pues, trasladar, el exceso de pago a profesores por antigüedad, descartando otros criterios como escasez de docentes en el sector o la calidad del mismo trabajo docente. Asimismo, las reformas del sistema de educación superior se le concedió a las universidades potestad de otorgar títulos profesionales solo a 12 carreras, las cuales no incluían educación. Entonces, al perderse el estatus universitario de la formación docente, se disminuyó la demanda de esta profesión, aumentó el número de estudiantes que tenían bajas puntuaciones en pruebas de ingreso a la universidad en este tipo de formación docente. Entonces, el estatuto de los docentes se restableció con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, en el año 1990. En 1995 hubo un nuevo estatuto docente, la Ley 19.410 del 95, que flexibilizó las normas sobre movilidad de planta docente y sobre remuneraciones por desempeño, en lugar de hacer criterios como el de la experiencia. Se estipuló el ingreso mínimo docente, se generaron incentivos como el SNED, que es un bono por resultados del equipo escolar de profesores. También se establecieron aumentos salariales por reajuste al sector público y la evaluación del docente de acuerdo con la normativa que rige al servidor público. Otro aspecto importante en los resultados educativos chilenos consiste en la reforma pedagógica que tuvo lugar en los 90, que es la década de implementación de la jornada escolar completa en Chile. En los 80 se implementaron algunos elementos claves de reforma pedagógica, como modificaciones curriculares, introducción de un sistema de evaluación estandarizado a los estudiantes. En los 80 pues también se desarrollaron planes y programas de estudio en todas las asignaturas en el nivel básico como secundario, que no estaban sujetas a una regulación estatal estricta como en los años de la dictadura, sino que permitían flexibilidad en aspectos como oferta de ciertas materias que se puedan elegir libremente por los estudiantes de secundaria, o las horas que se dedicarían a ciertos aprendizajes. Por ejemplo, las escuelas de doble jornada pueden elegir un horario semanal de 25 o 30 horas. Aunque estas reformas de los 80 tuvieron algunos problemas como la reducción de los contenidos curriculares, sobre todo en los colegios de poblaciones más vulnerables, y que se malinterpretara la flexibilización por una reducción del currículo, se abrió el camino para el debate y la futura organización del currículo único nacional, que fue instaurado en Chile en los años 90. Entonces, este fue instaurado para primaria y secundaria y, por tanto, se aplicó, apareció antes de la nueva jornada escolar completa chilena. La reforma pedagógica en los 80 incluyó un nuevo sistema de evaluación al estudiante, en el que se valoraba los aprendizajes de matemáticas y lenguaje. Esto se llamaba Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar, o PER, en básica primaria. Y luego esto evolucionó en el actual sistema chileno de información y medición de la calidad de educación, o CIMSE, que evalúa a los estudiantes de cuarto y octavo básico, ya que pues la educación básica en Chile incluye 6 años, no 5 años de primaria como en Colombia, sino hasta 8 años. También pues se evaluó castellano y matemáticas en segundo año de medio, que es como más o menos el grado 10º de nosotros. Y pues el CIMSE, o esta prueba estandarizada, se expandió a las áreas de historia y ciencias desde los años 90 y se empleó como medida de calidad en la competición entre instituciones educativas por los fondos estatales y por la matrícula estudiantil. Sin embargo, debido a que el progreso de las instituciones en la prueba CIMSE no era una información suficiente de calidad, ya que algunas escuelas optaban por mecanismos como excluir a los estudiantes de rendimiento más bajo, entonces se desarrolló el sistema SNED, Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, por la Ley 19.410 del 95. Este sistema proporcionó una medida de valor, del valor que agregan los colegios corrigiendo por factores que pueden afectar las pruebas estandarizadas, como el nivel socioeconómico, el capital cultural de la familia y de los estudiantes.
Entonces, para este sistema SNET, la principal variable para rankear los colegios de acuerdo a su calidad era el mejoramiento de la institución con respecto a sí misma, no con respecto a las pruebas estandarizadas CIMSE. Para aquellos colegios en los cuales se perdía un número de estudiantes por baja matrícula, las subvenciones económicas disminuían y se podía llegar incluso al cierre de los mismos. Por ese motivo se instauró un mecanismo de supervisión técnico-pedagógica y programas de apoyo focalizado para las escuelas. Si éstas no se gradúan de estos programas, no pueden continuar abiertas y tampoco pueden continuar funcionando en el sistema. También se instauró un mecanismo similar a las deudas ciudadanas, donde los padres de familia tienen el control sobre los servicios educativos que reciben sus hijos. Y se hizo la constitución de planes anuales de educación municipal, elaborados entre la comunidad y las municipalidades, para reportar anualmente las actividades y presupuestos de las escuelas dentro de las localidades. En los 90, pues hay un mayor énfasis en la renovación pedagógica y el mejoramiento pues por medio de programas que buscan promover una discriminación positiva en el sentido de que están enfocados en poblaciones estudiantiles menos favorecidas. Este énfasis en la equidad es el fundamento de la jornada escolar completa en Chile, o JEC. Entre otros programas focalizados que complementan los esfuerzos de la jornada escolar completa, en los 90 se implementó el programa de 900 escuelas en el año 1990, el MESE de básica, que es el mejoramiento de la calidad en la educación básica entre el 92 y el 97, el programa MESE media entre el 95 y el 2000, también para la calidad. Se hizo pasantías de profesores de educación secundaria y básica al extranjero. Se implementó el proyecto Monte Grande en el 97 y el proyecto Enlaces de Informática y TICS. También un programa de fortalecimiento docente y el programa Liceo para Todos, para que las personas accedieran a la educación media. Entonces, esta serie de programas se implementaron mucho antes de la institución de la jornada escolar completa y tal vez a eso se deba el éxito que ha tenido en Chile. Los programas de mejoramiento buscan hacer transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Son programas de tipo inductivo, ya que se enfocan en ciertas poblaciones e instituciones, pero permiten la apropiación y la iniciativa en cada institución escolar, es decir, los aplica el colegio que los quiera aplicar. Entonces, entre los programas chilenos se contemplaron en los 90 el programa de mejoramiento en los sectores de pobreza, o P900, que es atención enfocada en las escuelas de básica con el 10% de resultados más bajos en las pruebas estandarizadas CIMSE. El programa de mejoramiento de la calidad y la educación preescolar y básica, o MESE, que es una intervención sobre toda la matrícula preescolar y básica del Sistema Nacional Subvencionado para mejorar condiciones, procesos y resultados escolares por medio de dotación de bibliotecas, recursos didácticos, reparación de infraestructura, asistencia en salud. El programa de mejoramiento de la calidad y equidad en la educación media, o MESE media, entre el 95 y el 2000, pues se inicia con la intervención del Ministerio de Educación acerca de la educación media. Se empezó en el 95, pues a partir del Ministerio, con la Conversación Nacional sobre Educación Media, es decir, un gran acuerdo social, un pacto social, y también con un conjunto de investigaciones de diagnóstico por universidades y centros de investigación. Esto es muy clave para el mejoramiento de la educación chilena en los 90, cómo participaron las universidades. El MES incluyó la conformación de fondos y un directorio para la asistencia técnica especializada para atender las necesidades de cada institución, sobre todo de los participantes de la jornada escolar completa. Otra herramienta de calidad que se implementó en los 90 fue el marco curricular en básica y media, que está desde el 90 con la ley LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y establece que los colegios pueden crear su propio currículo o seguir los programas instituidos por el Ministerio de Educación. Y pues finalmente el programa estrella, el programa bandera, que fue la jornada escolar completa, es la última de las intervenciones de los años 90 en educación, implicó más de 1.500 millones de dólares, amplió el tiempo de formación a 8 horas pedagógicas diarias, implicó 38 horas en educación básica, 42 en media, inició con 3.000 establecimientos, que era el 15% de la matrícula. Su ejecución se estableció por medio de ley de la República. En Colombia fue por decreto. Esto fue la ley 19.532 del año 97, y la reforma de la jornada escolar completa se financió con un porcentaje del IVA.
por orden del Ejecutivo. Entonces, estos programas que acompañan la reforma del currículo, nuevo currículo y mejoramiento de la calidad en básica y media, y los nuevos programas de estudio implementados por el Ministerio de Educación, así como la aparición de 5 leyes educativas, contribuyeron a la calidad cuando apareció esa jornada escolar completa. Entonces, entre las leyes, por ejemplo, hubo una reforma a la Constitución que extiende la educación obligatoria de 8 a 12 años de educación en el 2013. La nueva ley de jornada escolar completa, pues del 97. El estatuto docente que incluye el sistema SNET, con incentivos al desempeño docente desde el 95. La ley de financiamiento compartido, incentivos tributarios y donaciones para educación. Y el estatuto docente que apareció en el 91. Entonces, entre los hitos más importantes del periodo de los 90, en que aparece la jornada escolar completa, se encuentra la conformación nacional de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación Chilena, en 1995, y el acuerdo de la agenda educativa por partidos políticos. Esto afirma la intención de una alianza nacional por la reforma educativa. La reforma del sistema educativo, dentro del cual uno de los pilares fue la jornada escolar completa, tuvo 6 principios orientadores. Esto de los principios es importante para fomentar pues, la política pública. Entonces fueron 6. Políticas centradas en la calidad, equidad comprendida como discriminación positiva para que no hubiera segmentación en el sistema educativo, énfasis en la regulación por incentivos, información y evaluación, apertura a las instituciones educativas, se configura como usuario el estudiante y como receptor de un servicio público el padre de familia y el estudiante, quienes tienen poder ahora para elegir las opciones educativas. También pues el cambio en las políticas de reformas integrales a estrategias diferenciadas y flexibles que permiten el crecimiento y la iniciativa de las escuelas. Y el último principio son las políticas construidas con base a consenso nacional y no dependientes de la decisión de individuos particulares. Entonces, las consideraciones financieras, pedagógicas y de recurso humano fueron de alto impacto para lograr efectos sobre la totalidad del sistema educativo chileno, ya que la reforma escolar no se limitó a intervenciones particulares, por ejemplo, solo meter jornada escolar completa. Sin embargo, algunos elementos de la reforma de tipo financiero, por ejemplo, el uso de subvenciones y copago, no fueron muy buenos. Todavía tienen impactos negativos en el sistema educativo actual. Y otros aspectos como la existencia de la nueva jornada han sido claves y positivos para la reforma de todo el sistema chileno. Entonces, en concreto, con relación a la jornada escolar completa en Chile, pues se puede decir que se requiere todo un contexto pues, de normativa, de programas y de financiamiento para que haya éxito en este tipo de reformas de todo un sistema nacional educativo. Eso fue pues como el ejemplo que nos dio Chile. Chile empezó la reforma escolar, la jornada escolar completa en 1997 y terminó de implementarla en los años 2010, entre 2010 y 2015. Colombia empezó la jornada escolar completa en el año 2014, a partir del Plan Nacional de Desarrollo del año 2014, y todavía se encuentra pues desarrollando esta iniciativa. Nosotros en conversación con el Ministerio de Educación chileno, con el doctor Carlos Concha, de la Universidad Alberto Hurtado, quienes fueron encargados del componente pedagógico de la JEC, nos indicaron el elemento más importante en el desarrollo de la jornada escolar completa chilena fue la gestión dentro de las escuelas, como cada escuela adaptó, gestionó e implementó los programas, los recursos que había disponibles para la jornada escolar completa. Esa gestión permite que los aprendizajes de los estudiantes fueran aprendizajes en verdad de calidad. Y fue un componente que se reforzó por medio del desarrollo docente. Por ejemplo, se implementó mucho grupos profesionales, talleres de actualización con universidades locales y microcentros docentes. También para la gestión, pues el aumento del tiempo de trabajo técnico-pedagógico de los profesores, muchas más horas de planeación. La implementación de un sistema de apoyo al profesor, por ejemplo, asistentes de aula y profesionales de apoyo. Y los cambios en los proyectos educativos institucionales fueron claves. Ningún colegio puede pasar a la jornada escolar completa sin modificar el proyecto educativo institucional. Estas modificaciones eran supervisadas y orientadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Ese componente de desarrollo docente, por su parte, desembocó en una Ley de Desarrollo Profesional Docente, o Ley 20.903, que estimula el avance de los docentes en la carrera a través de tramos de especialización, experiencia y formación. Es como el escalafón docente colombiano. Entonces también se implementó una evaluación de desempeño docente e indicadores de prácticas docentes estipulados en el marco de la buena enseñanza. Esto lo hizo público el Ministerio de Educación de Chile. También el Ministerio de Educación nos comentaba que en el año 2004, por ley de la República, se permitió que las instituciones que tenían muy buen desempeño académico, públicas o privadas, pudieran dejar de prestar el servicio de jornada escolar completa si lo deseaban, pero debían volver a JEC si por 2 años consecutivos no mostraban buen desempeño en pruebas estandarizadas. En la actualidad, casi la mayoría de las instituciones escolares chilenas se quedaron y pertenecen a la jornada escolar completa, y se cuenta con una institución, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, para efectos de supervisión y control de las instituciones educativas que tienen jornada escolar completa. Entonces, en conclusión, la historia de esa reforma educativa chilena desde los 90 a la fecha y los estudios que sobre la misma se han realizado en universidades locales chilenas inspiran a muchos países latinoamericanos. La experiencia chilena enseñó que las reformas educativas requieren fuerte apoyo político y económico, una comunidad académica que permita monitorear y estudiar su impacto y una articulación con otras políticas, también con otros programas y con otras acciones. Sobre este último punto es evidente que a partir del caso chileno se requiere un foco no solo en la cobertura y la equidad escolar, sino un enfoque en la calidad, unos recursos educativos apropiados y una gestión escolar que favorezca el desarrollo de las competencias de los estudiantes. A nivel pedagógico, un aspecto importante de la reforma chilena consistió en el desarrollo profesional decente, los incentivos SNED, la formación profesional, el escalafón docente y el marco de la buena enseñanza. También el desarrollo de un currículo único nacional y una evaluación pertinente al mismo. Otro aspecto importante de la reforma educativa chilena, que nos deja como lección, es la importancia de la concertación nacional en torno a los temas educativos. Por ejemplo, cuando se establecieron los acuerdos que llevaron a la modificación de la educación media en Chile, donde participaron escuelas, centros de formación técnica, empleadores. Finalmente, la experiencia chilena aporta importantes lecciones para Latinoamérica, como el empleo de programas generales y programas específicos para apoyar al sector educativo público, la implementación de asesoría técnica de instituciones de bajo rendimiento y fijar metas de calidad educativa que sean justas para las condiciones sociodemográficas y económicas de los sectores más deprimidos. Esto se hizo porque no se concentra tanto la atención en los sistemas estandarizados, sino en el progreso de la institución con respecto a sí misma. Entonces, sí, esto es básicamente la presentación, la ponencia. Chile nos enseña mucho en cuanto a como sistema educativo por su historia y por sus resultados actuales. Para la presente ponencia, trabajamos más que todo la parte de política, de acuerdo a Cox 2003 y a Cox, González y Núñez del 97. También algunos aportes de Rosas y Santa Cruz del año 2013. Muchísimas gracias.